Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Muy, muy, muy buenos días, ¿cómo están? Em, hola, hola, buenos días. Les voy a pedir que por favor me vayan dejando sus nombres en el chat para registrar la asistencia de esta jornada. Muy buenos días a las personas que se están integrando. Por favor, dejar sus nombres completos ahí en el chat. Mm, ahí. Ok. Buenos días, buenos días. Hola, Michi. Hola Francisca, ¿cómo están? Hola, hola. Pila, buen día. Déjenme sus nombres, por favor, ahí en el chat para registrar la asistencia de hoy. Hola, buenos días. Hola, buen día. Bueno, muy bienvenidas a nuestra jornada de capacitación donde vamos a hablar acerca de la reevaluación diagnóstica en los programas de integración escolar. Así que nos vamos a estar enfocando en este proceso de diagnóstico, que es parte de los diagnósticos, ¿cierto?, que nosotros hacemos en los programas de integración escolar. Siempre hay una primera parte que es muy importante, que es cuando nosotros emitimos los diagnósticos y subimos nuestros estudiantes a plataforma para luego percibir una subvención durante un año. Y después viene el segundo proceso muy importante de este mismo que tiene que ver con reevaluar ese diagnóstico, ¿ya? Así que nos vamos a estar centrando hoy día en estos temas tan relevantes. Vamos a estar hablando acerca del proceso de evaluación diagnóstica a nivel institucional, es decir, cuál es la importancia, la relevancia que tienen estos procesos. Vamos a hablar acerca del enfoque también, que es muy importante porque ahí les va a aclarar algunas inquietudes respecto de por qué ocupo un instrumento y no otro, o por qué tenemos que hacer este proceso con esta periodicidad de tiempo, y por qué cuando tomamos una decisión es bianual y no anual. Eso tiene que ver con el paradigma, ya con el enfoque que tiene esta intervención. Y vamos a hablar acerca también de los procesos de evaluación interna. Vamos a hacer algunas diferenciaciones respecto de los procesos de evaluación, porque en las escuelas en general tenemos muchos procesos de evaluación. Tenemos los procesos de evaluación diagnóstica integral, tenemos los procesos de evaluación psicopedagógica integral, tenemos los procesos de evaluación sumativa, evaluación formativa. Así que es muy importante aclarar esos conceptos también. Vamos a hablar de cómo hacer un proceso de reevaluación también respecto a los avances que tienen nuestros estudiantes. Vamos a hablar acerca de los expedientes, ¿cierto? De cómo ordenar este proceso, de las prácticas exitosas que siempre les menciono dentro de los programas de integración escolar. Ahí me pueden ustedes comentar dentro del chat a lo mejor si ustedes trabajan dentro del programa. Perdón, si les toca hacer este proceso de evaluación diagnóstica, a lo mejor también. em, ¿Por qué?
cuando cuando formamos parte de un equipo de aula que genera estos procesos de reevaluación, tenemos que saber cómo completar también estos formularios. Así que es muy importante eso. Y por supuesto que vamos a hablar acerca del progreso de nuestros estudiantes, de cómo tomar las decisiones. Una decisión muy importante que tomamos de nuestros estudiantes en el programa de integración escolar no es solo si va a continuar en el PIO o va a egresar, sino también si va a repetir o se va a promover de curso. Bien, estos son los temas que vamos a ver hoy. Antes de comenzar, quisiera que ustedes me mencionaran ahí o hicieran la reflexión ustedes mismos, ¿cierto? Respecto de cómo se sienten hoy al llegar a esta clase. Hoy día estamos a 13 de febrero, ya va pasando el año muy, muy rápido. Este verano particularmente hemos estado llenos de actividades, así que no sé si hay alguna por ahí de ustedes que ha estado en otra de las clases de nosotros. Venimos de un mes, enero, muy, muy cargado de capacitaciones y febrero también. ¿Por qué? Porque muchas personas aprovechan estas instancias para prepararse a lo que va a ser nuestro año lectivo y hay personas que a lo mejor ya están empezando a ver esa posibilidad laboral o a lo mejor ya se están preparando para el curso que les va a tocar trabajar este año, ¿cierto? Y eso a lo mejor también nos pone un poquito ansiosos, un poquito estresados, un poquito en crisis también. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando van a iniciar a lo mejor su vida laboral, también tienen muchas expectativas, un proceso de ansiedad también de saber cómo se va a desenvolver en este rubro, ¿cierto? En esta labor. Aquí hay una flecha que es la que trabaja Marian Rojas, que es bien gráfica respecto de cuando nosotros empezamos a hacer alguna actividad que a lo mejor ustedes lo pueden aplicar en su vida diaria, que es esta flecha de la emocionalidad, donde uno es cuando uno está tranquilo, ¿cierto? En paz, cuando puedes iniciar cualquier tipo de actividad versus un 10 que es cuando estamos estresados, cuando estamos en crisis, ¿ya? Aquí lo que sugiere esta psiquiatra es que luego de cuando nosotros nos sintamos, por ejemplo, en un 7 siempre tratemos como de restarnos un poquito, ¿ya? Es decir, cuando ya estamos entre un 7 y un 8 cuando nos sentimos casi un poquito más cerca de esa sensación de estrés máximo, tratemos nosotros eh, de autogestionar estas emociones para no llegar a una crisis. Y esto es muy importante siempre cuando vamos a empezar cualquier actividad. Ya, yo se lo sugiero que ustedes también que trabajan, ahí la Prisi me dice que es profesora diferencial y coordinadora, que trabajan con sus equipos, con adultos o que trabajan con niños, siempre es importante situarnos cómo nos sentimos porque va a depender mucho del cómo nos sintamos hoy a los resultados que vamos a tener de nuestras actividades. Así que hay mi invitación para ustedes que reflexionemos acerca de cómo llegamos ustedes hoy día a las 10:30 de la mañana, este 13 de febrero, si es que a lo mejor ya tienen esa ansiedad, lo que va a ser, lo que va a pasar, a lo mejor están viendo alguna posibilidad laboral. También esta clase hay personas que la van a ver grabada. Así que espero que podamos cumplir al menos las expectativas que tenemos de esta clase y que puedan ustedes resolver todas sus dudas, ¿ya? Todos los años, dice Priscila, la repitencia de los estudiantes NEP es un tema. Siempre nos obligan a promoverlo. Sí, exactamente. De eso vamos a estar conversando hoy día. Por eso era tan importante, ¿cierto?, que nos situáramos dentro del contexto en el cual no solamente ustedes trabajan, sino que cómo podemos hoy día facilitar estos procesos de reevaluación y de toma de decisiones, ¿ya? Que es tan importante. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando acerca de esta normativa, ¿cierto? Que nosotros tenemos como fuerte principal hoy día nuestro marco normativo, ¿cierto? Desde la Ley General de Educación, es que se empiezan a generar estas distintas leyes, distintos decretos que hacen una bajada acerca de este enfoque ecológico funcional, ¿ya? El enfoque ecológico funcional es el que guarda, el que protege, como piensen, como un paraguas, el que protege el programa de integración escolar desde el punto de vista de cómo nosotros podemos visualizar hoy día los distintos ámbitos en los cuales se desenvuelve una persona, donde podemos identificar tanto la zona de desarrollo real, es decir, lo que el estudiante sabe hacer, ha logrado desarrollar como habilidad o como competencia, y también, por otro lado, las barreras del aprendizaje y la participación que este estudiante puede presentar.
Cómo yo, profesora diferencial de un estudiante, voy a saber cuáles son las dificultades que este estudiante tiene para aprender. Cómo yo, como fonoaudióloga, voy a llegar a la escuela y voy a poder atender a un estudiante que me dicen que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje. Cómo un psicólogo va a poder atender a un estudiante que a lo mejor presenta discapacidad intelectual moderada. Esas características, el cómo nosotros vamos a trabajar dentro del programa de integración escolar, está bajo esta mirada, ¿ya? Esta mirada que tiene que ver con el desenvolvimiento en todos los ámbitos de desarrollo de nuestros estudiantes. Por eso es un enfoque ecológico y funcional y es lo que va a normar todo lo que nosotros hagamos dentro del programa, ¿ya? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos súper, súper claro, ¿ya? La evaluación psicopedagógica integral que nosotros realizamos dentro de los procesos. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? Bueno, la evaluación psicopedagógica es todo tipo de evaluación que nos permite a nosotros reconocer, identificar, detectar cuáles son las características personales, las habilidades y las competencias que tiene o que no ha desarrollado todavía un estudiante de acuerdo a su grupo etario, de acuerdo a su nivel educativo y que podrían presentarse eventualmente como una barrera entre el estudiante y el aprendizaje, ¿ya? Esta barrera, que finalmente es lo que nosotros llamamos necesidad educativa especial, hoy día se denomina barrera para el aprendizaje y la participación, que es un concepto que Wood y Ainscough, que son los mismos autores del concepto de necesidades educativas especiales, es el que promueven finalmente bajo este enfoque de ecológico y funcional. ¿Por qué? Porque el concepto de necesidad educativa especial está asociado más a un enfoque clínico, ¿sí? El niño tiene necesidades educativas especiales. Entonces, ¿quién tiene el problema? El niño. Si yo traslado este enfoque, esta visualización de cómo yo veo al niño, y yo digo, mira, el niño Juan, del segundo básico, tiene estas características, tiene esta zona de desarrollo real y enfrenta ciertas barreras para el aprendizaje o la participación. Y ahí mi enfoque cambia totalmente, porque no es Juan el niño el que tiene el problema, sino que existen barreras dentro de su desarrollo que impiden que Juan acceda al aprendizaje o que participe en el proceso escolar. Entonces la mirada es muy distinta. Y este es el concepto de evaluación psicopedagógica, ¿ya? ¿Por qué nosotros tenemos que pedir una autorización a la familia? Porque esto no corresponde al área curricular. Y cuando un papá, una mamá, un apoderado matricula a su hijo, a su tutor en una escuela, lo hace para que le enseñen contenidos curriculares, ¿sí? No para que develen sus características personales para que puedan identificar cuáles son las barreras del aprendizaje y la participación que este estudiante tiene. Por eso es que nosotros finalmente pedimos una autorización a la familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando aquí es poder identificar cuáles son estas barreras que el estudiante podría eventualmente enfrentar para el aprendizaje y la participación. Bueno. Ese es un concepto muy importante, el de evaluación psicopedagógica, porque es el que finalmente envuelve nuestro trabajo dentro del programa de integración escolar. Y dentro de la evaluación psicopedagógica nosotros podemos utilizar y tenemos que aprender a determinar dos tipos de pruebas, ¿ya? Yo no sé aquí, la Prisi me dice que es educador diferencial, así que a lo mejor esto que estoy comentando ahora es más familiar, pero a lo mejor me pasa con los profesores de educación básica, educación media, los fonos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, a lo mejor todavía no manejan mucho estos conceptos de evaluación psicopedagógica y estas distinciones. De todas maneras, es muy importante que todos quienes trabajamos dentro del programa de integración escolar sepamos acerca de esto. Así que si ustedes trabajan dentro de la coordinación, yo los invito, acuérdense que la coordinación tiene un carácter técnico-pedagógico, así que es muy importante que los coordinadores aquí eduquen y reeduquen a sus equipos respecto de estos conceptos, ¿ya? Ya, la norma también es colega, yo igual soy profesora de educación diferencial. eh, Y la norma, como ha trabajado, me comenta ahí en el chat, en escuela especial, entonces en escuela especial lo que más aplicamos dentro del contexto de evaluación psicopedagógica es las pruebas no estandarizadas. Y ya les voy a explicar por qué.
Aquí tenemos los dos tipos de pruebas, ¿cierto? Las estandarizadas, que son las que a nosotros nos determinan y nos permiten a nosotros identificar algún tipo de necesidad educativa especial, ¿ya? La estandarizada entrega un diagnóstico, básicamente, para entenderlo así, ¿ya? Yo si tengo un estudiante que no conozco, que no tengo ningún antecedente, pero que yo observo que el estudiante presenta ciertas dificultades en la interacción con su medio, con el currículo, con sus compañeros. Entonces, si yo no tengo ningún antecedente de qué es lo que enfrenta este estudiante, entonces inmediatamente yo sé que tengo que aplicar una prueba estandarizada porque necesito un antecedente del cual sostenerme para poder ingresar sobre todo el estudiante a un programa de integración escolar. Entonces son las pruebas formales. En todos los países existen pruebas que son estandarizadas y que están adecuadas a ese país. Nosotros en Chile tenemos varios test, ya tenemos el WIS 5, por ejemplo, que aplican los psicólogos para establecer cuál es el cociente intelectual. Estas pruebas en general son estandarizadas a nivel general, hay una estandarización mundial, sin embargo, siempre hay una adaptación al país, ¿ya? Porque tienen que ver el tema cultural, el tema del uso del lenguaje, etcétera. Entonces, siempre nosotros tenemos que guiarnos, y aquí para los colegas que vienen de otros países, es muy importante, siempre que yo que trabajo con muchos colegas extranjeros, siempre les comento esto, que es muy importante que ustedes también se actualicen respecto a las adaptaciones de las pruebas que a lo mejor ustedes conocen en otros países, pero las adaptaciones que tenemos en Chile. Bueno, estas son las pruebas estandarizadas, entonces, que nos permiten a nosotros como obtener un diagnóstico, ¿ya? Ahora, las pruebas no estandarizadas son las pruebas que llamamos informales, como las pautas de observación, como las rúbricas, como las encuestas, como las anamnesis. Es decir, son un conjunto de evaluaciones que no se estandarizan, sino que cada profesional ocupa su propio criterio profesional para establecer ese ojo clínico a la hora de observar una conducta, observar a lo mejor los tipos de relaciones, establecer ese nexo, ¿ya? Esa relación. Entonces, cuando yo tengo un diagnóstico, que es lo que le pasa a Norma en escuela especial, cuando tú tienes un estudiante que tiene, por ejemplo, síndrome de Down, tienes un diagnóstico. Ese estudiante tiene síndrome de Down, ¿ya? No necesitas aplicar una prueba formal porque hay un diagnóstico ahí. Principalmente ese estudiante, las principales barreras que va a enfrentar respecto del aprendizaje y la participación van a ser derivadas, no digo que son responsabilidad, porque claro que no, pero sí son derivadas, están asociadas a ese diagnóstico de síndrome de Down. Si tengo un estudiante que tiene un diagnóstico de autismo, entonces yo no tengo que aplicar ninguna prueba formal porque sé, ¿cierto?, cuál es su diagnóstico. Entonces lo que yo necesito ahora saber es lo que el diagnóstico no me dice, porque habrán estudiantes autistas que leen fluido y habrán estudiantes autistas en el mismo curso que leen silábico. Como yo no sé cuál es el tipo de lectura o el dominio lector que tiene el estudiante, entonces, ¿dónde voy a poner mi foco en mi evaluación psicopedagógica? En las pruebas informales. Y aquí es donde uno empieza a copiar, a pegar, ¿cierto? Distintas pruebas, empezamos a ocupar distintos, a lo mejor, subdominios de las pruebas, subtest, a lo mejor, que están dentro de las pruebas. Por ejemplo, cuando yo tenía estudiantes con discapacidad intelectual, donde ya está el diagnóstico, ¿cierto? Aplicado con una prueba estandarizada como es el WISC, ya tenemos el diagnóstico. ¿Para qué le iba a aplicar yo una evalúa? Si la evalúa es una prueba formal. ¿Para qué? Si ya tenía un diagnóstico de base, ¿cierto? Pero sin embargo, habían pruebas que a mí me servían para conocer el razonamiento lógico, por ejemplo. Entonces yo ocupaba la prueba, el subtest que está dentro del evalúa, que es el razonamiento lógico, y ocupaba solamente esa prueba para conocer el razonamiento, memoria. Entonces yo ocupaba solamente esa prueba, ¿sí? Y a eso que yo estaba sacando, yo no estaba aplicando el evalúa completo, solamente aplicaba una parte de esa evaluación, se le llama prueba informal, porque no estoy aplicando el test completo. O por ejemplo, si el estudiante estaba en octavo, pero yo estaba ocupando un evalúa 2. Eso no es una prueba formal, ¿sí? Porque no sigue el lineamiento de la estandarización. Yo no puedo aplicar a un alumno de octavo un evalúa 2. Si yo aplico un evalúa 2, pasa a ser prueba no estandarizada, prueba informal, porque estoy adecuando ese instrumento. ¿Sí?
Si no sigue las normativas de ese manual que tiene ese instrumento adaptado para Chile, entonces ese instrumento pasa a ser, en vez de una prueba formal, a una prueba informal. ¿Sí? Esa es la gran diferenciación entre las estandarizadas y las no estandarizadas. Y esto tenemos que tenerlo súper claro cuando vayamos a hacer el proceso de reevaluación, porque no siempre tenemos que ocupar pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas, como les dije, es muy importante que se utilicen cuando yo estoy emitiendo el diagnóstico y cuando estoy reevaluando el diagnóstico. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver cuáles son aquellos instrumentos que son anuales y cuáles son bianuales, ¿ya? Hay un proceso que es anual, que es, a ver, el proceso anual, nosotros le llamamos proceso anual de marzo a diciembre, ¿ya? No de marzo a marzo. Entonces usted me va a decir, no, es que anual es de un año. Pero aquí, en el contexto del programa de integración escolar, nosotros hablamos de año lectivo. Y los años lectivos comienzan en marzo y terminan en diciembre. ¿De acuerdo? A lo más podría ser que terminasen en la primera quincena de enero, que es cuando incluso hay colegios que todavía extienden su año lectivo hasta la primera quincena de enero cuando siguen con algunas actividades pedagógicas. Podría ser, ¿ya? Pero no se entiende el año cronológico, se entiende el año lectivo. Entonces, proceso anual lectivo, es decir, de marzo a diciembre. Aquí es obligatorio integral interdisciplinario. Esto es muy importante. Todos los años tengo que repetir este proceso, ¿ya? Sin importar el tipo de diagnóstico. O sea, aquí yo no estoy pensando que esto es una necesidad educativa especial transitoria, que es permanente, que es TEL, que es TDA, que no importa, ¿ya? Todos los años nosotros tenemos que hacer una evaluación diagnóstica integral cuando el alumno ingresa, ¿ya? Es decir, en todos los años, dentro del programa de integración escolar, nosotros tenemos un proceso de evaluación diagnóstica integral para aquellos estudiantes que son nuevos dentro del programa. Si el estudiante ya viene de años anteriores, es decir, por ejemplo, si este año, este marzo 2025, usted ya tiene un estudiante que ingresó en el marzo 2024, este proceso de evaluación diagnóstica integral no nos va a corresponder porque no es un estudiante nuevo. Pero sí nos va a corresponder con aquel estudiante que está ingresando a primero básico, por ejemplo, y que no tengo ningún antecedente previo, no estuvo en PIE antes, o un estudiante que llegó a quinto, es un estudiante nuevo y que tampoco estuvo en programa de integración el año pasado. Y a lo mejor empezamos con pesquisa durante marzo y el profesor dice, mira, aquí hay un estudiante en quinto que llegó este año, pero que yo observo que sí presenta algunas dificultades. Ya, este estudiante se va a evaluación diagnóstica integral, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros aplicamos estas pruebas estandarizadas y no estandarizadas en este proceso porque estamos buscando el diagnóstico. Luego, anualmente, tengo que diseñar mi plan de apoyo individual. El plan de apoyo individual no te sirve 2 años, no te sirve 3 años, no te sirve 4 años, ¿ya? Es un proceso anual. Se diseña el plan de apoyo individual para todos los estudiantes que enfrentan una barrera del aprendizaje y la participación. Y recuerden que cuando digo barrera del aprendizaje y la participación me estoy refiriendo a las necesidades educativas especiales. Bueno. Entonces, todo estudiante que tiene un diagnóstico necesita un plan de apoyo individual. Esto es obligatorio bajo el decreto 83, no es opcional. Entonces, si usted me dice, no, es que este estudiante yo no le hice PAI porque no está en PIE, ojo, porque si este estudiante viene, por ejemplo, con un autismo diagnosticado eh, y enfrenta barreras para la participación o el aprendizaje, aunque no esté en el programa de integración escolar, sí tiene que tener PAI. Bueno. Hay una clase de Pai Pasi que no sé si estuvieron, me parece que todavía está en YouTube. Así que si no la han visto, yo les recomiendo porque en esa clase también aclaramos algunas diferenciaciones que hay que tener y obligatoriedades respecto de los planes de apoyo individual. ¿Ya? Y si quieren estar en la próxima clase que vamos a tener en vivo, va a ser en abril. Justo cuando estemos diseñando los planes de apoyo individual luego de los diagnósticos. Ahí vamos a tener una clase nueva de Pai Pasi. Y anualmente hacemos este proceso de reevaluación, ¿ya? No se reevalúa el diagnóstico. A nosotros lo que nos interesa en la reevaluación anual, es decir, en diciembre de todos los años, es establecer cuánto el estudiante avanzó en su nivel de logro. ¿Dónde estaba en marzo? ¿Dónde termina en diciembre el año lectivo? ¿Ya? Nunca, nunca se deja los procesos de reevaluación para marzo. Nunca, ¿ya? No es que el informe dice que no, no, no importa. Usted cierra el año y usted tenía 15 estudiantes en el PIE y tiene que tener 15
formulario de reevaluación el 30 de diciembre. Tiene que tenerlos completos y firmados. Si el equipo se va a quedar hasta el 15 de enero, bueno, podría ser eventualmente que esos formularios quedaran al 15 de enero. Pero usted que es coordinador, coordinadora, no deje que nadie del equipo se vaya de vacaciones sin que estén completos los formularios únicos de reevaluación. ¿Por qué? Porque usted va a decir, no, si lo completamos en marzo. Una, usted no sabe si los estudiantes van a volver en marzo. Dos, no sabe si el profesional que hizo intervención en 2024 sigue el año 2025 y se va a volver además en 2025. A lo mejor continúa, pero a lo mejor el colega se va a vivir a otro lado, se va a tomar un año sabático, no sé. Usted no sabe eso, ¿ya? No podemos dejar los procesos de reevaluación para marzo. Me pasa que en la mayoría de los colegios que yo visito, que tienen dificultades en las supervisiones con los formularios de revaluación es porque no los han completado en diciembre pensando que tenían que hacerlos en enero, perdón, en marzo. Y la mayoría de las veces las dificultades son que en marzo tenemos la mitad del equipo que estaba el año pasado. Y estoy siendo generosa, porque hay escuelas que renuevan prácticamente el 99% de la planta docente de los programas de integración escolar todos los años. Entonces, no puedo hacer que otro profesional que no hizo la intervención complete el formulario único de revaluación por las características que están, ¿ya? Ángela, esta clase está siendo grabada, así que ustedes pagaron su clase, obviamente van a recibir la grabación, ¿ya? No sé si no sé si se va a subir a YouTube o se la van a enviar directo, no lo sé. Pero podría sugerir que la subamos a YouTube, ¿ya? Carmen. Tocó la puerta antes de entrar, Carmen. Pidió permiso, Carmen. No te preocupes, Carmen. Vas a poder ponerte al día después cuando veas la grabación y vas a poder ver el ratito que tuvimos. Uy, ya llevamos media hora ya. Antes. ¿Ya? No te preocupes, Carmen. Bueno, entonces, muy importante aquí entonces que esto sí, todos los años. ¿Ya? Ahí si van teniendo dudas y consultas, me la van dejando ahí en el chat, por favor. Bueno. Seguramente algunas de esas las vamos a ir resolviendo, así que si tiene algo donde usted anotar, puede ir anotando y las podemos dejar para el final de la clase porque a lo mejor algunas de esas inquietudes las voy a ir abordando en la clase. Bueno. ¿A quién viene el proceso bianual? Que es lo sugerido que se hace cada 2 años lectivos. Es decir, marzo, diciembre tenemos un año lectivo. Segundo año sería de marzo a diciembre. Entonces, un estudiante que ingresa ahora en marzo de 2025, este proceso que voy a conversarles ahora les corresponde en diciembre del 2026. Bueno, aquí es donde nosotros hacemos la evaluación de la continuidad o egreso del estudiante. En la mayoría de los casos, yo sé que hay casos en los cuales esta decisión se toma anual. Podría ser, por ejemplo, en un trastorno del desarrollo del lenguaje, a lo mejor podría ser en un trastorno de déficit de atención y hiperactividad que el alumno además está recibiendo un cuadro farmacológico que le ha ayudado mucho a mejorar las áreas que tenía más débiles y a lo mejor en un año el estudiante ya no necesita el apoyo del programa. Podría ser, ¿de acuerdo? Pero son excepcionalidades. En general, lo que se da es que los estudiantes se mantienen en el programa de integración escolar al menos 2 años, en general. Pero podría quedar a criterio de algún profesional que dijese, mira, sabes que yo creo que con un año este estudiante fue suficiente y lo vamos a dar de alta. Pero son excepcionalidades, ¿ya? ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir. Pero estamos hablando de una generalidad, es decir, en la mayoría de los casos esto se da bianual, ¿ya? Entonces, de forma bianual, nosotros cada 2 años tomamos la determinación si el estudiante va a continuar o va a egresar del programa de integración escolar de acuerdo a los avances que tuvo, de acuerdo a los compromisos que se cumplieron, ¿ya? Una de las determinaciones que más nos complica a la hora de egresar o de continuar dentro de a los estudiantes dentro del programa de integración escolar tiene que ver con la asistencia. Lamentablemente, los programas de integración escolar se nos paga, al igual que la subvención base, se paga vía asistencia, es decir, día que el estudiante asiste al colegio, día que se paga la subvención. Entonces, aquellos estudiantes que tienen muchas faltas al establecimiento educacional, que tienen bajo porcentaje de asistencia, son estudiantes que generalmente se condicionan muchas veces dentro del programa de integración escolar, porque seguramente ustedes tienen otros estudiantes que también enfrentan barreras del aprendizaje y la participación con un diagnóstico y que podrían estar dentro del programa de integración escolar percibiendo una subvención más constante.
Entonces, sí podríamos condicionar la permanencia de un estudiante dada su bajo porcentaje de asistencia, por ejemplo. ¿Ya? Esas son decisiones que siempre toma el equipo. Bueno, la postulación a plataforma también es bianual. Vamos a ver qué va a pasar con la nueva articulación que va a haber entre FUDEI y plataforma. Si es automática, va a cambiar cada vez que cambie FUDEI, pero yo no sé si tengo tantas expectativas de esto, ¿ya? Yo voy a hablar acerca de cómo lo hemos venido haciendo hasta ahora y ya veremos qué pasa para adelante. Pero hasta ahora, plataforma del programa de integración escolar, que todavía va a seguir vigente, solamente que FUDEI tiene que estar completo antes del cierre de plataforma. Generalmente, plataforma al año 3, es decir, cada 2 años, nos baja al estudiante de la plataforma PIE, es decir, no está postulado. Entonces hay una pequeña pestañita, una manito que uno tiene que marcar con cada estudiante. Entonces tú vas por curso, ¿cierto? Segundo básico, y vas marcando aquellos estudiantes que tienes el diagnóstico listo, que tienes su FUDEI listo, y le vas a poner postular al programa, postular al programa. Y eso de acuerdo a la cantidad de estudiantes que nos permite plataforma, que son 2 permanentes, 5 transitorios, con aquellos colegios que son multigrado, por ejemplo, en las escuelas rurales, siempre hay más permisibilidad en que tengan más cantidad de estudiantes, obviamente, porque son aulas combinadas. Pero si hablamos de la norma, voy a referirme a 2 permanentes y 5 transitorios. Eso es lo que yo podría postular en plataforma. Va a estar el año 1, va a estar el año 2 y al año 3 yo me voy a meter a plataforma. Les estoy contando la experiencia que hemos tenido hasta el momento. No sé cómo les ha ido a ustedes con eso. Hay estudiantes que están en el PIE hace 8 años y no te aparecen postulados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada 2 años, es decir, al año 3, si el estudiante ingresó ahora 2025, 2026, en 2027, ya estoy adelantándome a lo que va a ocurrir, pero supongamos que podría eventualmente ocurrir, porque es lo que nos ha pasado en otras experiencias, es que este año 3 tú te vas a meter a plataforma y el estudiante no va a estar postulado. ¿Ya? No va a estar postulado. Entonces, ¿eso qué significa? Que simplemente tú tienes que volver a postular. Por eso lo coloco aquí como un proceso bianual, ¿ya? Que hay que cautelar, no se confíen de plataforma y ustedes van a decir, no, si este estudiante es permanente, ¿ya? Este estudiante tiene trastorno motor, tiene síndrome de Down, este estudiante es permanente, no hay que subirlo a una nueva plataforma. No se confíen de eso. Vayan siempre a plataforma y vean que el estudiante sí está postulado al programa, ¿ya? Esa es mi recomendación. Em, Carmen, exactamente. ¿Por qué? Porque el plan de apoyo individual es algo paralelo al programa de integración escolar. El plan de apoyo individual em, responde al decreto 83, que ese es para todos los colegios del país, independientemente si tienen PIE o no, y para todos los estudiantes que enfrentan BAP, que enfrentan barrera del aprendizaje y la participación, no para los que están en PIE. Entonces, si yo tengo eh, 7 estudiantes en plataforma, pero tengo 15 estudiantes con un diagnóstico, 15 deben tener planes de apoyo individual, solamente que 7 van a estar subidos aquí a esta plataforma del PI y van a percibir subvención. Los otros 8 no perciben subvención. Esa es la diferencia solamente, ¿ya? Y a esos 8 yo tengo que hacerle el PAI, tenemos que, ojalá, tener una bitácora donde yo registre sus avances, todo lo demás, pero aparte, porque esos estudiantes no perciben subvención, ¿ya? Cuando me hablo FUDEI completo, me refiero a finalizado. ¿Sí? El FUDEI tiene que estar finalizado antes de que cierre plataforma. Generalmente plataforma cierra última quincena de abril, primera quincena de mayo, ¿cierto? A veces se extiende un poquito, pero por ahí la fecha más o menos. Supongamos que entre el 20 de abril y el 20 de mayo cierra plataforma. Ya, esa es mi fecha tope para tener FUDEI. ¿Ya? No puedo tener FUDEI después que cierre plataforma. Bueno. Em, Cerrado, Priscila, ¿ya? Cerradísimo. Impreso, impreso, timbrado y firmado por el director, guardadito en el expediente y recién nos vamos a plataforma. Va a ser la única forma de cautelar de no cometer errores, ya que no se nos quede un FUDEI abierto, que no se nos quede un proceso sin cerrar, porque se supone, ya, se supone que vas a poder postular a los estudiantes que tengan su FUDEI completo, terminado. Hay que ver cómo va a funcionar plataforma este año, ¿ya? Esas son las expectativas que tiene el Minedu.
Ahora, si va a funcionar así la plataforma o no, hay que verlo. Hasta que no estemos ahí sentados en plataforma y ver qué nos pide, no lo vamos a ver, pero al menos la indicación que dio a fines del año pasado el Ministerio de Educación es que FUDEI debe estar completo cerrado antes de postular al estudiante plataforma. Vamos a ver qué va a pasar con eso, ¿ya? Pero de todas maneras, esa es una indicación que imagínate que el FUDEI se creó en el año 2018 y en el año 2018 se suponía que todo esto iba a pasar, ya que tenía que estar FUDEI cerrado para postular al estudiante plataforma, cosa que no pasó. Y había FUDEI que estabas tú en octubre a lo mejor completándolo y este estudiante había estado todo el año en el PIE. Entonces era un proceso bien irregular. La idea es que FUDEI siempre, siempre, siempre esté completo antes de que tú postules al estudiante. Es la única manera de garantizar que no van a haber errores en la postulación. Así que es una herramienta que nos sirve mucho. Y aquí, bianual, también hago un proceso de rediseño del PAI. Como les dije antes, anualmente nosotros planificamos este plan de apoyo individual y aquí como voy a tomar la decisión, por ejemplo, puede ser que este estudiante egrese el programa, entonces voy a tener que rediseñar mi plan de apoyo individual porque a lo mejor va a egresar, pero va a mantener la necesidad educativa especial, entonces él va a continuar con un PAI, sin embargo no va a seguir en el PIE. Ya, por eso también lo coloqué aquí como un punto aparte bianual, que es donde nosotros hacemos un rediseño de ese plan de apoyo individual que teníamos con el estudiante. El PAI se supone que los apoyos comienzan el 5 de marzo que entran los estudiantes a clase, o el primero o el 28 de febrero, hay distintas fechas, no sé qué fecha entran ustedes a clase. Ese día comienzan los apoyos, ¿ya? Entonces, su plan de apoyo individual, si bien tiene que estar basado en el diagnóstico, ustedes hagan siempre yo les digo como un pie falso, ¿ya? Yo hago un plan de apoyo individual como genérico para todos mis estudiantes, por ejemplo, para marzo. Entonces, eso me permite a mí estar ejerciendo apoyos, estar respaldada frente a alguna supervisión, pero cuando yo empiezo a diseñar individualmente el PAI es cuando tengo el diagnóstico del estudiante, evidentemente, ¿cierto? Pero que no nos pase decir que el PAI comienza en abril porque te van a preguntar qué pasó en marzo. Entonces podemos tener un plan de apoyo individual como genérico, ¿cierto? Donde nosotros establecemos que estamos haciendo observación, que estamos haciendo determinación de la zona de desarrollo real, que estamos conociendo las habilidades, que estamos fortaleciendo a lo mejor las relaciones interpersonales, la adaptación al medio, todo eso dentro del plan de apoyo individual genérico que hacemos en el mes de marzo. Mi sugerencia. Ahora, cada escuela tiene sus propias indicaciones para eso. Bueno. ¿Cómo organizamos la reevaluación? Bueno, aquí tenemos 5 fases que yo le puse que son muy importantes para no equivocarnos en este proceso. Primero, tenemos que informar al equipo docente del proceso que corresponde y eso es muy importante porque en general pasa, aquí ojalá que no me escuche nadie del Ministerio de Educación, pero la realidad que ocurre aquí es que nosotros, el equipo PIE en general, comienza a ausentarse de aula común para poder proceder a hacer la reevaluación diagnóstica, ¿ya? Todos los años. Entonces, a lo mejor las 8 horas que yo entraba a sala, no estoy entrando 8, estoy entrando 6 o estoy entrando 4, porque las otras horas las estoy destinando a aula de recursos para poder aplicar mis pruebas estandarizadas o informales de acuerdo a si me corresponde reevaluación anual o bianual, ¿cierto? En general. A lo mejor no es necesario en su establecimiento porque ustedes tienen un proceso más organizado, tienen un equipo que viene a evaluar. Cada realidad de las escuelas también es diferente. Pero es muy importante que los docentes, el equipo de aula, esté enterado de este proceso de reevaluación. ¿Qué implica? ¿Qué evaluaciones vamos a tomar? ¿Qué tiempos necesito para hacer esto? ¿Ya? Eso es muy importante, que lo compartan y lo tomen ustedes el consenso con el equipo de aula. Luego, coordinar con el equipo de aula los tiempos. Eso va a ser muy importante, ¿sí? ¿En qué momentos? Porque el profesor de aula también está haciendo sus evaluaciones finales. También está tomando decisiones si el estudiante se va a promover o va a repetir. También está tomando decisiones respecto a la información que entrega a la familia. También está tomando decisiones respecto a las adecuaciones curriculares. Entonces, es muy importante terminar tiempos, ¿ya? ¿Cuándo se van a aplicar estas evaluaciones? ¿En qué momento? Me pasa mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa mucho con los programas de integración escolar que los estudiantes después de cierto momento de quincena de noviembre más o menos,
ya comienzan a dejar de asistir tanto al establecimiento, sobre todo cuando cierran procesos, por ejemplo, de licenciaturas que son en octubre, principios de noviembre, ya los estudiantes como que empiezan a tener una asistencia mucho más irregular o simplemente estudiantes que ya no van más al colegio y te quedas con los procesos de reevaluación sin completar. Entonces, es muy importante esos tiempos, ¿ya? Que lo consensúen ahí con el equipo también técnico-pedagógico o la coordinación académica que hay en el establecimiento. Elegir los instrumentos también es una fase muy importante. O sea, no puede usted estar en diciembre diciendo, mira, voy a usar el evento en el URA, no voy a usar el CLPT. No, no puedes inventar en ese momento o ver qué tienes para reevaluar. Si tienes que hacer una reevaluación de diagnóstico, si tú aplicaste Evalúa en marzo, entonces te corresponde aplicar Evalúa para la reevaluación. No puedes aplicar otro instrumento porque no te permite medir ese instrumento. Ahora, si vas a aplicar una prueba informal porque el estudiante va a mantener ese diagnóstico hasta el próximo año, es decir, lo va a mantener 2 años, entonces tú puedes ocupar cualquier prueba informal que te permita recibir toda la información de cuánto el estudiante avanzó de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo en diciembre. Pero tienes que escoger cuáles son tus instrumentos, tienes que sacar las copias que sean necesarias, ver que las ojalá los protocolos sean originales y si no son originales, por ejemplo, si vas a aplicar una evalúa que sea al menos a color, ¿ya? Que de repente son cosas que uno dice, ya, ¿cómo va a ser tanto? Pero nosotros que estamos dentro del aula sabemos que a veces se aplican instrumentos incompletos, en mala calidad, en blanco y negro, o sea, se invalida el instrumento también, ¿ya? Entonces es muy importante no estar en noviembre imprimiendo los test cuando yo pido tinta, no hay tinta, entonces tengo que empezar a hacer malabares ahí para poder tener los test que necesito para aplicar o las pruebas. Bueno. Fase 4, bueno, aplicar los instrumentos y analizarlos. Esto es muy importante también que ustedes determinen cuánto tiempo se van a demorar, cuántos estudiantes tengo, cuál es el calendario escolar, si topa o no topa antes o después del paseo curso, por ejemplo, que ahí ya después del paseo curso generalmente ya no vienen más a clase, si hay licenciaturas de por medio, si todo eso tienen que cautelarlo en su calendario anual. Y completar el formulario único de revaluación, que esto por supuesto que lo van a hacer después que los estudiantes se fueron, ¿ya? Cuando aquí termina el año lectivo, es decir, cuando los estudiantes ya no vienen más al colegio, es cuando usted se sienta en su escritorio y comienza a hacer estos formularios. No tiene que hacerlo antes, ¿ya? No es necesario. Es más, hasta el último día de los estudiantes nosotros tenemos que priorizar siempre las intervenciones con los estudiantes, las evaluaciones no completar formulario. Ahora, si los estudiantes se van a las 4 y usted está hasta las 6, bueno, tiene de 4 a 6 también para ocupar en esto, pero también hay un periodo, a ver, depende mucho la organización de las instituciones, pero también hay un periodo de tiempo donde generalmente los colegas se quedan sin los estudiantes. No es el caso de Porvenir, por ejemplo, o Natale o Punta Arenas, que muchos colegios también, que los estudiantes se van el 20 de diciembre y se van todos. Todo el colegio cierra con candado el 20 de diciembre, ¿ya? Porque, claro, implica no sé, me pasaba con los colegas de Porvenir que conocí en una oportunidad que ellos, imagínate los días de viaje que tenían o los tipos de transporte que tenían que tomar. Entonces, si cerraban el 20 de diciembre y tenían, y se iban a pasar Navidad o iban a Año Nuevo, no alcanzaban a volver, ir y volver en un par de días. Entonces, ¿qué hacía el colegio? Cerraba el mismo día que se iban los estudiantes a clase. Si eso ocurre, ya, si es que ustedes no tienen ese tiempo a solas, digamos, tienen que coordinar en los tiempos que tengan no lectivos dentro de su jornada laboral. Es decir, cuando no están con estudiantes, hacer estos informes, pero nunca, nunca, nunca que queden para el próximo año. Siempre antes de irse, antes que el colegio cierre con candado, usted deja esto completo, ¿ya? O se preocupa que su equipo lo deje completo. A ver, Ángela, en mi colegio se aplica una pauta de observación de los avances de los estudiantes a fin de año como prueba informal. Si es que no les toca evaluar. Y con eso se hace el informe final y el foro. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Aquí nosotros tenemos que descargar de nuestra plataforma de educación especial los formularios que nos corresponden por diagnóstico. Ya todavía no tenemos un formulario único integral como el FUDEI, pero tenemos nuestro formulario único de evaluación, el viejito, ese que viene por diagnóstico, entonces lo vamos descargando de acuerdo al diagnóstico vigente que tiene nuestro estudiante. Y hay ciertos apartados donde vamos a ir revisando fechas, pero aquí me interesaba también aclararlo porque es algo dentro de los formularios que me toca revisar. Siempre veo
que aquí esta parte está muy, muy, muy escuálida, muy incompleta. O los colegas me dicen, no sé qué colocar aquí en la evaluación de los apoyos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso de un TEL o TDL, como se le denomina ahora, ¿cierto? Pues sin embargo, el formulario sigue siendo TEL. eh, es importante que nosotros midamos el nivel de logro. Yo no puedo decir estuvo muy bien el apoyo personal. No, tengo que decir funcionó en un 80%, en un 70%, de acuerdo a los objetivos que estaban dentro del plan de apoyo individual, los tomo, los mido. 4 de 3. Bueno, tengo el 75% logrado. ¿Ya? Eso es muy importante determinarlo en mi medición, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte, en el apartado 3 de evaluación de los apoyos. Entonces, yo coloco aquí la efectividad que tuvo cada uno de los apoyos. Puede ser que en alguno no haya tenido apoyo. Por ejemplo, supongamos que en este caso no hubo un apoyo organizativo. Entonces, yo coloco aquí, no se realizaron apoyos en este ámbito, ¿ya? Nunca se deja ningún recuadradito en blanco. Nunca, ¿ya? Usted siempre le coloca, no se determinaron apoyos en este ámbito. Simplemente eso. Ahora, si se determinaron cuáles fueron, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este caso, en el TEL, trastorno del desarrollo del lenguaje, se utilizaron praxia, desarrollo de función ejecutiva, abordaje propulsorio de la lectura, técnicas de estudio, bueno, todo eso yo tengo que medir y decir, resultó en un 80%, resultó en un 70%. ¿Para eso qué me sirve? Mis pautas informales, ¿cierto? Cuando yo estimo dentro de mi plan de apoyo individual cómo me fue con los objetivos propuestos para este estudiante. ¿Quién tiene que hacer esto? Bueno, el equipo que intervino con ese estudiante. Si este estudiante era María Fernanda, entonces el fono que trabajó con la María Fernanda, la educadora diferencial que trabajó con la María Fernanda, el psicopedagogo que trabajó con María Fernanda, el profesor de aula que trabajó con María Fernanda, van a decir, el lunes nos juntamos, colega, a las 5 por favor, porque tenemos que completar los FUR y tenemos que determinar los apoyos. Entonces nos juntamos 15 20 minutos y decimos cuáles fueron los apoyos que cada uno de los profesionales entregó y cómo nos fueron estos apoyos. ¿Ya? ¿Qué porcentaje obtuvimos? Y esto aplicado, por supuesto, en este que es el apartado 3 está igual en todos los formularios únicos de reevaluación de todos los diagnósticos. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hay plazo para terminar los FUR? Ya que mi coordinadora en diciembre ya dijo que tenía hasta el 1 de abril para terminarlos. No, 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 no. Y tú, Fran, es que esa es la cuestión. Porque si tú no vuelves en marzo al colegio, ¿cómo sabe tu coordinadora que tú vas a volver? ¿O te tiene amenazada? Pero que no sabe si tú vas a volver. No sabe dónde está todo el equipo que intervino con ese estudiante. Entonces, es imposible que yo te dé una fecha abril, porque abril, ustedes piensen que en marzo en adelante, ustedes ya borrón y cuenta nueva, o sea, lo que pasó el año pasado ya pasó, está todo completo, chao, yo me preocupo de marzo en adelante, es otro año lectivo. Entonces, si empiezo a arrastrar trabajos del año anterior, no termino nunca. Y por eso los equipos se atochan de trabajo, colapsan con los procesos, con los formularios, porque eh, no completan los tiempos que tienen para estas actividades, ¿ya? Sí, es que es lo mejor. Porque imagínate tú misma, po, o sea, tú misma dices, ¿qué pasa si tú no vuelves a trabajar? ¿Vas a dejar este proceso incompleto? O sea, a mí me tocó muchas veces buscar colegas que ya se habían ido del colegio para ver si me podían firmar, ¿ya? Eh, Estas son cosas que en realidad nadie dice, pero sí se hacen. Ya, sí se hacen. O sea, buscarse, los colegas, recuerdo instancias donde se tenían que buscar en redes sociales, oye, ¿sabes qué? Hay un informe que no quedó firmado, podría yo ir, no sé, juntarme en alguna parte a firmar el informe, eh, adulterar. También, o sea, son cosas que se hacen porque no quedan estos procesos completos, entonces eso no corresponde hacer. No nos tenemos que someter a ese tipo de presión nosotros, y lo digo porque es real. Cuando a ti te toca ser coordinador de un programa y el director te está diciendo, Silvina, ¿dónde están las carpetas de los estudiantes? ¿Dónde está? Entonces tú empiezas a tener una presión y tú dices, chanfle, el año pasado faltan 15 formularios que no se hicieron, ¿qué hago? No está la educadora. Y peor, a lo mejor va a llegar una coordinadora nueva, va a decir la coordinadora, ya empecé a revisar, resulta que falta todos los formularios del año pasado, hay FUDEI que no se completaron, entonces empiezan a haber vacíos, baches dentro del programa y eso se traspasa de un año a otro, de un año a otro y el bache se va haciendo cada vez más grande. Entonces, esa es la realidad que tenemos en las escuelas porque los procesos no se hacen bien.
Y no puede ser que los colegios, los colegas se vayan, que el colegio cierre y que estos procesos no estén terminados. ¿Por qué? Porque les van a traer dificultades más adelante, sí o sí. El día de mañana, si les llega una supervisión y esto no está, los van a multar. No les van a decir, ah, ya no importa, lo que ahora se fue. No, los van a multar. Les van a retener toda la solución del siguiente año. Entonces, es muy importante que si usted es coordinador, coordinadora, sea muy, muy estricto y organizado con los tiempos, ¿ya? Y cero permisibilidad aquí de que no, que en marzo, que en abril los completa. No, ¿ya? En abril y en marzo estamos con los nuevos ingresos, no con lo pasado. Lo pasado ya ha pasado. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos las fechas, pero yo le sugiero, si usted quiere evitarse problemas, complete esto en diciembre. Y va a ver que sí se va a evitar problemas. Aquí en el caso de DEA, por ejemplo, generalmente, yo no sé por qué, no sé de dónde sacaron eso, pero quedó como en el inconsciente colectivo de que para DEA se aplica solo evalúa. Y no lo sé por qué. Ya no sé si el ministerio hizo algún convenio con el Instituto EOS, no tengo idea, porque todos los colegios aplican el Evalúa como si fuese el único instrumento para medir dificultad específica de aprendizaje cuando no lo es. Usted puede utilizar CLPT, podemos utilizar Mentoniluria, dependiendo si, por ejemplo, si es matemática. Hay otros instrumentos, ya no solamente el Evalúa. No apliquen Evalúa si hay otro diagnóstico porque están aplicando un instrumento que es súper difícil, es caro, además de aplicar, de tabular, para un estudiante que ya tiene otro diagnóstico. Entonces, si el estudiante tiene un diagnóstico de base como una discapacidad intelectual, no aplique Evalúa, porque el Evalúa no le va a dar mayor información. Nosotros lo que necesitamos determinar de un estudiante que tiene discapacidad intelectual es qué es lo que sabe, cuánto es lo que ha adquirido en sus competencias, en sus habilidades en estos años escolares. Pero el Evalúa no te proporciona esa información, ¿ya? Entonces, si usted aplica Evalúa, tiene que aplicar Evalúa en la reevaluación. O sea, usted se casa con esto y se muere con eso, ¿sí? Ahora, si usted aplica Evalúa en marzo, les voy a contar la experiencia en una escuela. Ya, en una escuela se hizo este proceso mal. ¿Qué hicieron las colegas? Les voy a explicar aquí y ustedes me van a seguir aquí en el cuadrito aquí abajo. Ingresaron los estudiantes en marzo del 2025 y aplicaron, voy a dar el ejemplo de lo que pasó en esta escuela. Aplicaron Evalúa, ¿ya? Aplican Evalúa en marzo. ¿Qué hicieron en diciembre? Aplicaron Evalúa para reevaluar el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué ocurrió en diciembre con esta aplicación del Evalúa? Resulta que muchos estudiantes que habían salido en marzo con DEA, en diciembre ya no tenían DEA. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este formulario? Las colegas colocaron que estos 6 estudiantes que eran de un colegio, 6 estudiantes que que ya no presentaban la dificultad específica de aprendizaje, los egresaron del programa de integración escolar. Y aquí vino el error. Que si lo aplicaron en marzo y lo aplican en diciembre, el mismo test está perfecto. Ya, está bien. Si lo pueden aplicar cada 2 años, también está bien. ¿Ya? Pero evalúa, evalúa. ¿No? No evalúa y se le pete. Hasta ahí estábamos súper bien. Egresan a los estudiantes, llega el siguiente año. Y aquí es donde ocurrió el error. ¿Qué hicieron las colegas en el siguiente año? Llegó una coordinadora nueva a este colegio. Llega la coordinadora, toma los informes de los estudiantes del año pasado, ¿ya? A estos chiquititos de aquí, mira los FUDEI y dice estos estudiantes debiesen continuar este año en pie. Ya no debiesen egresar porque no es anual, sino que es bianual. Entonces la coordinadora dice, se les va a aplicar evalúa de nuevo a los estudiantes. Se les aplicó en diciembre, evalúa, se les aplicó en marzo. ¿Y qué creen? En marzo estos 6 estudiantes que habían egresado volvieron a salir con DEA. Vuelven a salir con DEA. ¿Qué pasó aquí? Se duplicó un FUDEI que estaba del año anterior, se hizo un FUDEI nuevo, se hizo la carpeta del estudiante nueva, como que el estudiante no había estado antes en pie, se postuló a los estudiantes y esto generó una alerta en el sistema.
supervisan este año, ese año en el colegio, llega el supervisor y se encuentra con esta, pero es que es un error garrafal lo que se cometió aquí. Si se aplicó un instrumento en diciembre, no se puede aplicar en marzo. Ese primer gran error. Y si el diagnóstico en diciembre es distinto al de marzo, implica revisar todos los procesos porque no puede ser de que nosotros estemos egresando en marzo, o sea, en diciembre, y en marzo lo estemos volviendo a postular por el mismo diagnóstico. Lo que yo te doy aquí total credibilidad es que si tú me dices, mira, Silvina, este estudiante ya no tiene dificultad específica de aprendizaje, sin embargo, nosotros detectamos que mantiene necesidades educativas especiales y que a lo mejor en marzo podríamos eventualmente derivar a otro profesional para ver, buscar algún tipo de barrera que esté impidiendo el aprendizaje de este estudiante. Pero DEA no es. Y a lo mejor puede ser otro tipo de diagnóstico, puede ser un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, podría ser otro tipo de diagnóstico que estuviese a la base. Pero el mismo diagnóstico implicó aquí un sumario para ese establecimiento educacional. ¿Ya? El tabulates. Bien, Ángela, ahí. En DIL, en FIL, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo recomendado aquí? Espero que ahí con el ejemplo haya quedado claro. Marzo de diagnóstico, ingreso del estudiante, yo aplico un instrumento que tengo que determinar cuál, por ejemplo, en el caso de DEA. En el caso de discapacidad intelectual no puedo determinar cuál porque es el WISC, ¿ya? Pero en el caso de DEA, yo puedo determinar qué instrumento voy a utilizar. Ya supongamos que ustedes quieran utilizar el Evalúa, entonces se casan con el Evalúa, es decir, aplican Evalúa al inicio y aplican Evalúa en la reevaluación del diagnóstico. Que la reevaluación puede ser aquí anual. En este caso, por ejemplo, que tengo aquí el ejemplo, aplicamos el EPT en marzo y aplicamos el EPT en diciembre y mido. Y digo, el estudiante estaba aquí, ahora está acá o está aquí. ¿Dónde está el estudiante? De acuerdo al mismo test. En marzo yo no hago nada, porque en diciembre yo no tomé la decisión si este estudiante va a egresar o va a continuar en el programa de integración escolar, a menos, como les dije antes, hay una excepción que ustedes digan, sí, mira, amerita que hagamos una revisión de este estudiante. Podría ser, ¿ya? Pero si no aplica el caso, o sea, si el estudiante, ustedes manifiestan que continúa enfrentando estas barreras del aprendizaje y la participación, este estudiante pasa a marzo y no se hace nada en marzo. Lo único que yo hago en marzo es actualizar su plan de apoyo individual, pero no aplico prueba, no cambio el expediente del estudiante, no hago FUDEI, no lo postulo, no hago nada, ¿ya? Solo actualizo su plan de apoyo individual desde marzo y sigo con todo lo que yo obtuve como información en diciembre del año pasado. Continúo. Aquí podría incorporar, por ejemplo, el informe para la familia, si quisiera, ¿ya? Donde yo le entrego a la familia la resolución de esta actualización del plan de apoyo individual, pero no hacemos nada más hasta diciembre de ese segundo año lectivo. Y aquí sí me corresponde reevaluar el diagnóstico y aquí sí me corresponde decir si este estudiante va a continuar o no en el programa de integración escolar. ¿Ya? Entonces, nunca se aplica el diagnóstico en diciembre y en marzo nuevamente. Eso tienen que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? De no hacerlo. En el caso de funcionamiento intelectual limítrofe, aquí es importante determinar que terminado el año lectivo de forma anual, yo tengo que evaluar las conductas adaptativas. Entonces, el psicólogo, que es el profesional idóneo para hacer este tipo de evaluación, no solamente va a evaluar el cociente intelectual con el WIS, sino que también tiene que evaluar y tiene que demostrar que hay al menos dos habilidades adaptativas descendidas para el diagnóstico, ¿ya? Cuando es discapacidad intelectual. En el caso de funcionamiento intelectual limítrofe no se da esa determinación de las dos descendidas, pero sí es muy importante que el psicólogo estime cuáles son las habilidades adaptativas que debiésemos abordar, trabajar dentro de este plan de apoyo con los estudiantes. Entonces, vamos al cuadrito. Marzo del 2025 aplico el WISC, otras evaluaciones, ingresa este estudiante y en diciembre de este año, ¿qué hago? Una reevaluación adaptativa. No aplico WISC. Y aquí la recomendación del WIS siempre es aplicarse mínimo cada 2 años. ¿Por qué? Porque si yo lo aplico con más periodicidad, es decir, si lo aplico cada 12 meses, 10 meses, 6 meses, el test también el estudiante se lo empieza a aprender y se invalida. Entonces, lo sugerido es que se aplique cada 2 años, al menos. Bueno.
En marzo del siguiente año no hago nada con ese estudiante, absolutamente nada, actualizo solamente su país, sigo trabajando desde marzo en adelante hasta diciembre del segundo año lectivo, que es cuando yo tomo la determinación de aplicar el WIS nuevamente. Acuérdense que no son años cronológicos, son años lectivos. Entonces, aquí el psicólogo aplicó el 5 de marzo del 2025, no significa marzo del 2027, significa diciembre del 2026. Bueno, eso es muy importante, así que las personas que tengan psicólogos contratados en el colegio, pídanle que sus informes queden así em, con el año lectivo vigente, ¿ya? No el año cronológico, porque si no, eso les va a traer muchísimos problemas después, ¿ya? Van a tener que estar completando FUR en diciembre y una parte completada en marzo. Entonces va a ser un caos. Y además vuelvo a insistir en lo mismo. No saben si el mismo psicólogo va a ser el que aplica, en qué tiempo se va a aplicar. Entonces, la verdad es que dejar un FUR como abierto es complejo. Entonces, mejor que quede para diciembre. El diagnóstico, entonces, en el caso de discapacidad intelectual, sí nos pide que hayan al menos dos habilidades adaptativas descendidas y que además en el WIC, cierto, se establezca una métrica inferior en cociente intelectual a 70 puntos y con eso, y si ocurre antes de los 18 años, por supuesto, ya tenemos entonces el diagnóstico de discapacidad intelectual o el funcionamiento intelectual limítrofe, que de acuerdo al WIC 5 también se hizo una actualización ahí, pero es muy importante tener en consideración estas conductas adaptativas. Pueden utilizar el Vineland, el ICAP, ninguno de los test está adaptado, actualizado en Chile, ¿ya? Sí están adaptados, pero son test muy antiguos, entonces no sé si hoy día hay algún psicólogo o psicóloga, pero podrían eventualmente también utilizar una pauta informal para evaluar las conductas adaptativas, ¿ya? Lo importante es que esto esté dentro del informe que emite el psicólogo de conducta adaptativa. El psicólogo puede entregar un solo informe de diagnóstico o puede entregar dos. Hay psicólogos que hacen dos informes, uno para la conducta intelectual y otro para la conducta adaptativa. Entonces ahí ustedes con el equipo pueden tomar la decisión de cuál es la mejor forma de que el psicólogo les entregue esta información. Otras pruebas estandarizadas que a veces no vemos, pero que sí nos sirven, el EVALEC, el EVAMAT, por ejemplo, si en el caso que yo quiera complementar el EVALúa o que sepa que la dificultad específica está en el área del lenguaje, entonces me voy con el EVALEC o en el caso de matemática el EVAMAT. El IDTEL también, ¿cierto? Que es la prueba que nos sirve para identificar el trastorno del desarrollo del lenguaje, el A22, el CLPT, el TEDE, ya que nos sirve también para el caso de estudiantes que tengan otro tipo de dificultades como la dislexia, el CONERS, en el caso de las pruebas estandarizadas también que se consideran para el TDA, y los profesionales idóneos que siempre tienen que estar capacitados, por supuesto, con las últimas versiones de cada uno de los test y aplicar siempre los protocolos y pruebas, ojalá originales, ¿ya? Yo sé que en la mayoría de los casos los protocolos ocupan fotocopias, pero lo que debiésemos estar haciendo es aplicar los protocolos que son originales de cada instrumento. Y los protocolos del diagnóstico tienen que ser adjuntos al informe del profesional. Entonces, si el psicólogo entrega un informe de una discapacidad intelectual, un funcionamiento intelectual limítrofe, detrás de ese informe va adjunto el protocolo del WISC completo. Eso y tabulado. Eso es muy importante porque también lo revisa. En el caso de discapacidad intelectual, fíjense que el formulario único de reevaluación, aquí es donde surge una de las primeras cosas que tiene incongruencia muchas veces con el tema de las fechas en los formularios de reevaluación. Aquí dice fecha de emisión del diagnóstico de ingreso y fecha de reevaluación actual. Aquí coloquen la fecha de reevaluación del diagnóstico, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, fue 8 del 3 del año 2024 y aquí yo le coloco 12 del 1 del año 2025. Si solamente corresponde si aquí aplicaron el WISC, ¿ya? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Para no cometer errores. Reevaluación actual del diagnóstico. Bueno. Y aquí es donde te hace la pregunta, ¿existen cambios al diagnóstico actualmente vigente? ¿Cuál es el vigente? El de ingreso, el que coincide con FUDEI, el que coincide con plataforma, ¿ya? Y aquí puede haber cambio o no puede haber cambio. Y si hay cambio, incluso podría ser que yo estime que se pueden aplicar otras pruebas para determinar otro tipo de diagnóstico por el cual el estudiante pueda percibir subvención en los siguientes años.
Si se fijan aquí, la evaluación psicométrica tiene como mínimo, y les decía yo, 2 años de utilidad. Ahora, nosotros podemos determinar para algún tipo de necesidad educativa especiales permanentes que incluso pudiese servir a cada 4 años cuando estoy hablando de discapacidad intelectual severas, profundas. Pero de todas maneras, yo les sugiero que ustedes vayan, de acuerdo a la teoría de modificabilidad cognitiva, nos dice que la modificabilidad cognitiva puede ocurrir en un periodo de 2 años. Por lo tanto, si pudiésemos nosotros medir cada 2 años, sería ideal, independientemente del tipo de discapacidad intelectual que tenga nuestro estudiante. En términos administrativos, volvemos a sugerir lo mismo, que siempre cada 2 años, es decir, el año 3, es cuando nosotros actualizamos toda la información del expediente del estudiante. ¿Por qué? Porque bianual, acuérdense, nosotros tenemos que volver a postular al estudiante a plataforma. Y eso me marca a mí una diferencia. Porque los supervisores cuando vienen a supervisar tal pie, vienen con la nómina que ellos descargan de plataforma. Entonces en plataforma les va a aparecer que Cristóbal se ingresó en el año 2024 y tú le vas a estar mostrando a lo mejor un informe del año 2023. Y el fiscalizador te va a decir, no, es que yo quiero los documentos, la anamnesis, la autorización del año 2024. Y tú le decís, no, es que el estudiante viene de antes. Sí, es que la plataforma dice 2024, ¿ya? Porque cada vez que yo lo subo al estudiante y lo repostulo, queda como un estudiante nuevo. Por eso es muy importante que se actualice el expediente del estudiante cada 2 años, o sea, al año 3, ¿ya? El próximo martes también vamos a estar en una clase donde vamos a estar viendo toda la documentación del expediente del estudiante, así que si no han estado o les interesa estar, es el martes a las 6 de la tarde. A las 6. Las personas que están en el diplomado pueden ingresar también a esa clase. Así que si están en el diplomado de coordinación, les va a llegar el link para que puedan estar. ¿Ya? Ahí vamos viendo paso a paso esos detallitos de cómo ingresar esa información. Bueno, en el caso aquí de autismo, fíjense que hay también diferenciaciones y aquí es muy importante precisar si se han utilizado otras pautas de observación como en el caso del lado 2. Es decir, aquí el profesional clínico, el profesional idóneo diagnóstico es el psiquiatra o el neurólogo. Sí, esos son los profesionales que nos pide plataforma. No me sirve otro tipo de diagnóstico. Entonces, lo que yo puedo hacer es complementar con pruebas no estandarizadas, ¿ya? Para saber la zona de desarrollo real de mi estudiante. Entonces, esto es muy importante para la toma de decisiones de una persona autista. Una persona autista yo la puedo egresar del programa de integración escolar. ¿Va a seguir teniendo autista? ¿Va a seguir teniendo autismo? Sí, va a seguir siendo autista. Sin embargo, yo puedo determinar que de acuerdo a la evolución del plan de apoyo individual, de acuerdo al compromiso de la familia, de acuerdo a la evaluación psicopedagógica integral, este estudiante ya tiene las competencias, las herramientas de autonomía, de independencia para poder seguir su progreso escolar sin necesidad del apoyo del programa de integración escolar, ¿ya? Y en general esto aplica para todos los estudiantes del PIE. ¿Por qué? Porque los estudiantes del programa de integración escolar que están percibiendo una subvención son exclusivamente aquellos estudiantes que enfrentan barreras del aprendizaje y la participación independientemente de su diagnóstico. O sea, un estudiante puede tener TDA, pero no manifestar barreras del aprendizaje y la participación. Y hay estudiantes que enfrentan barreras del aprendizaje y la participación y no tienen ningún diagnóstico. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa con este caso? Si tiene un autismo con un DIL o un FIL asociado, ¿cómo reevalúo? Bueno, ahí tenemos que tomar la determinación de que este estudiante tiene que ingresar por autismo, ¿ya? Tiene que ingresar por autismo, ¿por qué? Porque el autismo interfiere o, no sé si está bien dicha la palabra, pero el autismo sí va a determinar la forma en la cual el estudiante se presenta a esta prueba estandarizada que es el WISC. Entonces, supongamos que el estudiante tiene un mutismo, em, em, no se dice selectivo, mutismo situacional. Supongamos que el estudiante tiene un mutismo situacional. Entonces, quizás el estudiante, en ese momento que el psicólogo está aplicando la prueba, el estudiante no habla. Y eso va a bajar su porcentaje en el WISC, ¿ya? Entonces, es muy importante la determinación y el criterio clínico del psicólogo que va a determinar y va a decir si este estudiante tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo. Pero el diagnóstico base es el autismo, ¿ya? Porque ese es un trastorno del neurodesarrollo.
En cambio, la discapacidad intelectual tiene que ver con la modificabilidad cognitiva, ¿ya? Siempre la discapacidad intelectual tiene una base. ¿Cuál es la base? Puede ser deprivación sociocultural, puede ser alguna condición como el autismo, el síndrome de Down, la parálisis cerebral, puede ser algún trastorno motor. ¿Cuál es la base de la discapacidad intelectual? Siempre hay una base. O sea, la discapacidad intelectual, por decirlo así, es consecuencia de otra cosa, que está la base. En este caso, si el estudiante ya tiene un diagnóstico de autismo, esa es su base diagnóstica, ¿ya? Entonces, aquí es importante reevaluar como estudiante autista. Y si van a aplicar WIS, ahí tienen que aplicar criterio profesional porque sin duda que el autismo va a interferir en el resultado de esa aplicación, porque son pruebas estandarizadas, ¿ya? Bueno, el decreto 170 exige aplicar estas pruebas estandarizadas. En el caso de TEL, ¿sí? O de trastorno del desarrollo del lenguaje, que existen los test estandarizados. En el caso de FIL y discapacidad intelectual. Y en el caso de DEA, que es esa elección del evaluador, así que no necesariamente se le evalúa, ¿ya? Aquí el evaluador idóneo es el educador diferencial o el psicopedagogo. Claro, porque el TDA, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, lo hace un profesional neurólogo, ¿ya? A ver, el TDA lo puede diagnosticar, nos permite en plataforma, nos permite el decreto que lo pueda hacer un pediatra, un neurólogo, un psiquiatra, pero el profesional idóneo es el neurólogo, ¿ya? Porque además van a ofrecerte seguramente algún esquema farmacológico, entonces es muy importante hacer ese seguimiento también. Y nosotros aplicamos pruebas informales. Como prueba estandarizada solo tenemos el CONERS, ya que se podría aplicar. Pero lo que se aplica en un TDA siempre son pruebas informales. Y para la reevaluación solamente del diagnóstico lo puede hacer un médico, no nosotros. ¿Ya? Nosotros todos los años cuando hacemos la reevaluación del TDA, del autismo, de discapacidad intelectual, nosotros por ejemplo que somos diferenciales, y no podemos aplicar estas pruebas estandarizadas, lo que sí hacemos son aplicar las pruebas informales, ya las pruebas no estandarizadas. Esas sí las aplicamos todos los años, como las de observación, Ángela. Ya no sé si ahí aclaro tu inquietud. Bueno, este proceso de formulario único de evaluación debe estar articulado con el plan de gestión curricular y pedagógica, como les dije antes, ¿cierto? Debe realizarse preferentemente por el equipo de aula, o sea, no una persona, que a veces pasa también que vemos a un profesional haciendo todo este proceso solo, no corresponde. Debe considerar una evaluación de las medidas tomadas por el equipo de aula, sin lugar a dudas. Pueden completarlo a mano, pueden completarlo en el computador. Y aquí, ahí en destacado, les dejé yo algunas cositas aquí, por ejemplo, de este formulario, que no puede haber, ¿ya? En este caso, por ejemplo, enmendaduras, ¿ya? Era 25 millones y la persona había puesto 15 y le pone el 2 arriba del uno. Ya, esas son faltas graves, ya no se pueden adulterar documentos. Entonces, si usted se equivoca, eh, lo vuelve a hacer. Pero no podemos usar corrector, no podemos enmendar los documentos, o sea, poner algo encima de o hacer borrones. Eso no se puede hacer. Aquí hay un claro ejemplo de lo que yo les mencionaba hace un ratito atrás, que aquí el formulario este es de Phil y me dice fecha de registro de la información. Aquí es cuando la educadora se sentó a hacer este formulario. 12 del 2021. ¿Ya? Se sentó a hacer este formulario. Esa es la fecha de registro, no la fecha de diagnóstico, no la fecha de evaluación, registro. Y luego hay una fecha de emisión del diagnóstico de ingreso que es la del año anterior, porque a este niño le correspondía reevaluación porque ya había ingresado en el año 2020. Entonces la fecha que coloco aquí es la de la que está vigente en FUDEI, en plataforma. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí ya está registrando en diciembre del 2021, pero la fecha de diagnóstico de ingreso es la fecha 2020. Eso está bien. ¿Existen cambios en el diagnóstico vigente? Sí, ya, porque este estudiante de un funcionamiento intelectual limítrofe, después de aplicar el WIS en diciembre del 2021, apareció que este estudiante tenía un funcionamiento intelectual normal lento, que es lo esperado, sale del funcionamiento intelectual limítrofe. Pero más abajo me dice, ¿se mantiene su NE? Y aquí es importante porque esto es independiente del diagnóstico, ¿ya? A lo mejor cambia su diagnóstico, pero también se mantiene sus necesidades educativas especiales. En este caso no, entonces yo marcaba el cuadradito no, pero es muy importante porque son independientes, acuérdense de eso. No depende del diagnóstico la necesidad educativa especial. Hay estudiantes que salen del diagnóstico y mantienen la necesidad educativa especiales. Y ahí es cuando es importante la toma de decisiones que nosotros hacemos, ¿ya? Ahora,
Una de las cosas más importantes de la toma de decisiones, es decir, cuando completamos este formulario cada 2 años y decimos, va a continuar, va a egresar, ese proceso de promoción y repitencia de nuestros estudiantes que regula el decreto 67 desde el año 2018. En nuestro país, la repitencia antes del año 2018 era automática, igual que la promoción. Hoy día no existe ningún proceso automático ni de repitencia ni de promoción. Por lo tanto, son medidas que nosotros tenemos que tomar. ¿Ya? En el caso de la repitencia, es una medida excepcional que tomamos en algunos casos de acuerdo a la evaluación integral curricular que se ha hecho por parte de los profesores de aula, como también de la evaluación psicopedagógica. Aquí fíjense que a nosotros se nos exige dentro del decreto que para tomar la decisión excepcional de repitencia de un estudiante tienen que haber tres informes: un informe psicopedagógico, un informe curricular y un informe psicosocial. Y aquí es donde viene la pregunta que generalmente siempre nos hacen los papás o los mismos colegas. ¿Puede un estudiante que está en el PIE repetir? ¿Puede un estudiante autista repetir? Sí puede. Es una medida que ha tomado el equipo para este estudiante en particular, de acuerdo a diferentes factores que están expuestos en su informe psicopedagógico, en su informe curricular y en su informe psicosocial. ¿Y por qué es importante el psicosocial? Porque hay estudiantes que van a ir madurando en su desarrollo sexual, en su desarrollo afectivo, pero no en su desarrollo cognitivo, por ejemplo. Hay colegios con los cuales en los cuales hemos enfrentado estas situaciones. Por ejemplo, en un primero básico me pasó en un colegio donde los colegas estaban en esta disyuntiva a final de año con un estudiante que tenía síndrome de Down. Entonces los colegas decían, no, los colegas de aula, decía, la profesora decía, no, yo no estoy de acuerdo que pase el curso porque no aprendió a leer. Y yo creo que lo mínimo que ella necesita para pasar a segundo básico es la lectura. Em, entonces, luego de toda la reflexión que ellos hacían, ¿cierto? Bueno, vámonos al área psicosocial entonces, porque este estudiante cognitivamente lo más probable es que de su discapacidad moderada vaya a aprender a leer a edades muy tardías o no aprenda a leer. No lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este estudiante cumple 18 años y todavía no lee? ¿La vamos a seguir manteniendo en primero básico? Porque nuestro criterio para que pase a segundo básico es que aprenda a leer. Esa es el tipo de inclusión que estamos haciendo con los estudiantes que tienen este tipo de necesidades que necesitan un PASI. O sea, voy a mantener ahí una persona de 18 años con un niño de 7 en la misma sala de clase solo porque no aprendió a leer. Por eso es importante el informe psicosocial, ¿ya? Porque hay otros factores, no solamente el curricular. El curricular es un antecedente muy importante, pero yo tengo que ver la parte física, sexual, afectiva de esta persona, social. Porque yo no creo que para ningún niño de 16 años, un joven de 16 años, sea cómodo estar compartiendo con niños de 5 de 6 años por sus competencias. Capaz que esa persona tiene, ese chico de 16 años, tiene una edad mental de 5 de 6 años, pero su desarrollo psicosocial es diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar nosotros dentro de su plan de adecuación curricular individualizado, que es su PASI, ¿ya? Si un alumno, como dice Carmen ahí, tiene PASI, puede repetir porque había escuchado que el PASI puede hacer pasar. ¿Es así? No, eso es un mito, ¿ya? Ningún estudiante tiene una condición diferente. Aquí nosotros vemos al estudiante como estudiante. No vemos si es un estudiante con síndrome de Down, no vemos si es un estudiante autista, no vemos si es un estudiante PIE, si es un estudiante prioritario. No vemos nada de eso, ¿ya? La excepcionalidad es para cualquier estudiante independientemente de sus condiciones. Entonces, hay estudiantes, o sea, la condición PIE o la condición de tener PASI no te da como una carcasa, una aura súper protectora que te va a prevenir de repetir, en lo absoluto, ¿ya? Como les estaba diciendo, hay estudiantes que a lo mejor por su maduración, eh, incluso emocional, afectiva, social, es conveniente y el equipo dice, mira, yo creo que es conveniente que este estudiante no avance todavía, ¿ya? Y dada estas características, dada la edad mental del niño, yo creo que sería mejor que se mantuviese en primero básico con sus compañeros, ¿ya? Que se mantenga.
y ya veremos el próximo año si ha logrado una maduración para que avance. Y estas decisiones son en conjunto, por supuesto, en consideración con la familia. Pero no hay ninguna consideración especial si tiene o no tiene PASI, ¿ya? Entonces, la excepcionalidad de repitencia tiene que ver con el progreso del estudiante en su PASI. ¿Cuánto avanzó? No, no avanzó, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a repetir de curso si no avanzó? Si se le generó un PASI a ese estudiante, eso es un plan individual para él. Y si no avanzó en el PASI, no puede progresar. Hay algo que ocurre ahí entre el estudiante y el PASI. Entonces, el PASI a lo mejor tiene objetivos que están muy lejos del estudiante. Hay que revisar eso. Pero no puedo revisar eso en diciembre, ¿cierto? Tengo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que tengo todos, al menos tengo que dar 3 avisos a la familia de la posibilidad de repitencia. No llegar en diciembre y decir, no, su hijo repitió. Ya, porque además son decisiones que son, que tienen que ser tomadas en conjunto. La participación del estudiante, esto que yo les mencionaba respecto a su edad mental, su edad psicológica, su edad afectiva, también es muy importante. Los niveles de adecuaciones que el estudiante necesita, los que le hemos podido proporcionar. Hay mucho por ahí, siempre me preguntan, ¿puedo sugerir que el estudiante vaya a una escuela especial? Hay muchos estudiantes que necesitan una escuela especial. Hay muchos estudiantes que los mejores apoyos los van a recibir en una escuela especial, sin lugar a dudas, ¿ya? Y hay estudiantes que necesitan ir a una escuela regular y les va súper bien y les viene súper bien ir a una escuela regular. Pero mi opinión es que la escuela regular no es para todos, al menos en las condiciones que tenemos hoy día. Ya no es para todos. Entonces, no tengamos miedo muchas veces de conversar estas opciones con la familia, no en el sentido de sugerir, oiga, sabe que podría ir a matricularlo al otro colegio, sino que ver las opciones de adecuaciones que nosotros tenemos aquí en la escuela. Mire, nosotros, su hijo necesita estas adecuaciones y nosotros hemos hecho estas y esto hemos logrado. Ya, a lo mejor si su hijo tuviese en un proyecto educativo donde las adecuaciones fuesen mayores, donde tuviese un equipo de profesionales que estuviese destinado, a lo mejor los avances podrían ser mayores. Y esa es una realidad, ¿sí? Las escuelas especiales son necesarias muchas veces para muchos de nuestros estudiantes. La escuela regular, por supuesto que sí tiene muchos beneficios, pero en las condiciones que a veces se dan la inclusión o la integración, más bien dicho, a veces hace que los avances sean más lentos, ¿ya? No en todos los estudiantes, pero sí en un gran porcentaje de ellos. Bien. Entonces, ¿qué tengo que cautelar cuando vamos a hacer esta excepcionalidad de repitencia? Elaborar estos informes. Ya, reunirse y entregar un informe de avance para la familia, reunirse con el equipo de aula, informar al equipo directivo, considerar la repitencia no como un castigo, nunca, sino como una estrategia. La repitencia no es mala, es una estrategia. Ya, es una estrategia que nos va a permitir, que le va a permitir al estudiante avanzar de mejor forma, pero no puede ser un castigo. No puede ser algo negativo, porque si la repitencia es algo negativo, entonces estamos haciendo algo mal en el proceso. La repitencia es una forma más de hacer que el estudiante siga su progreso, no entorpecerlo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir trabajando con los equipos, ¿ya? Esa concepción desde este enfoque ecológico y funcional, ¿cierto? Desde el trabajo de sensibilización que podemos hacer con la familia, por supuesto, em, y las decisiones que tome el equipo como tal. ¿Dudas? ¿Consultas de esto que vimos? Pudimos aclarar algunas inquietudes de este proceso de reevaluación, me imagino. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda que les haya quedado? Como les dije, si quieren algo más específico de PayPasi, ya que yo sé que siempre hay muchas dudas ahí, creo que está en YouTube la clase todavía, ya que tuvimos de PayPasi. Así que si pueden ir al canal de YouTube y verla, véanla antes que la bajen, porque esas clases están cierta cantidad de días. Y ahí, ya, ahí está Ángela, gracias. Y ahí pueden aclarar algunas dudas. Vamos a tener de nuevo una clase actualizada en abril, porque las clases siempre las vamos actualizando dependiendo el día.
dependiendo de las orientaciones que tengamos, del periodo del año en el que estemos. Justo ahí en abril, cuando hagamos la próxima PAI-PASI, vamos a estar justo en ese momento donde vamos a estar diseñándolos. Así que em, va a ser una buena fecha también. No sé si hay alguna duda, colegas, alguna inquietud de esto que vimos hoy. Si no, bueno, comentarles que vamos a tener el próximo curso de actualización de gestión de PIE en abril, en 29 de marzo, perdón, que está muy bueno porque vamos a tener una jornada extensa donde vamos a poder ver toda la actualización del programa para que estén así tiki-taka para este año 2025. El 18 ahora de febrero estamos con la masterclass de documentación del 170, así que si tienen dudas de esas, pero esas clases igual las vamos repitiendo durante el año, así que si quieren estar en algún momento no hay problema. Bueno. Por mi parte, bueno, agradecerles su tiempo, sus ganas. Yo sé que muchas personas ahí están en su flechita que veíamos al inicio, a lo mejor en un 6, 5, porque todavía estamos ahí en vacaciones, pero ya aprontándonos a lo que se nos viene este año. Así que espero que esto que hayamos visto hoy les pueda servir, que se recuerden. Y si tienen alguna duda, igualmente siempre ahí les dejo todos mis contactos, me pueden contactar, no hay ningún problema. Espero que tengamos todos un excelente año 2025, que puedan lograr esas expectativas que tienen con su equipo, sobre todo las colegas que son coordinadoras, coordinadores, y espero que nos podamos ver en alguna próxima oportunidad. A los colegas también que están viendo esta clase grabada, me pueden hacer todas las dudas y consultas que necesiten vía correo electrónico. Sí, pues cambien, siempre. ¿Ya? Vía correo, ahí es más seguro que les pueda responder. Si son dudas así como específicas, miren el formulario, mándenmelo al correo porque ahí necesito tiempo como para responder. Ahora, si es algo rápido, puede ser por WhatsApp, ¿ya? Y si es para recordarme, Silvina te manda un correo, ahí me escriben al WhatsApp. Aquí están, Carmen, mira, abajito, en la presentación, ahí aparecen los datitos. No sé si lo puedes ver. De todas maneras, la presentación igual se la voy a hacer llegar al correo, ¿ya? Y ahí en el correo van todos mis datos también. Así que ahí me pueden contactar, Carmen. No hay problema. Bueno, colegas, que tengan un lindo día. Muchas gracias por estar. Estén atentos a sus correos porque les vamos a mandar la clase, los materiales y la certificación allí. Bueno, cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Que estén bien. Gracias, Priscila. Gracias, Carmen. Cuídense, que estén muy bien.